Para mí es un honor que me haya invitado Juanito a compartir aquí, porque realmente hay tantos que pueden aportar muchísimo a lo que yo pueda decir, que no soy la persona más idónea, pero es cierto que llevo casi 40 años como pastor y he sobrevivido. Entonces eso ya algo dice, ¿no? Yo cuando hablo de liderazgo parto de la base de que respetamos, creemos y conocemos lo que está en 1 Timoteo 3, las cualidades que cada líder en la iglesia debe tener. A veces nos liamos un poquito con la cuestión del pastor, anciano, obispo, y realmente es muy sencillo de entender. Un anciano habla de la calidad moral que una persona debe de tener. El pastor es el tipo de trabajo que hace y el obispo define la posición que tú tienes. Entonces es una unidad, es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, al margen de esto, también es muy diferenciable para qué tipo de liderazgo nos ha llamado el Señor. Hay pastores que son conservadores, es decir, Dios los llama para conservar un estado de cosas. Hay pastores que son rompedores, que tienen metas que van más allá de la iglesia, entonces, u otros que Dios les da la capacidad de liderar a otras personas para hacer un cierto tipo de trabajo. Entonces es muy difícil hablar de liderazgo como tal, sin más, ¿de acuerdo? Pero hay algunos principios generalizados que a mí me gustaría exponer muy cortamente, porque tengo solo 7 minutitos aquí, y es que yo creo que el líder, el pastor, es una persona que fija metas y expectativas. Es decir, no trabajamos al tuntún, sino que tenemos metas y tenemos expectativas. ¿Cuál es la expectativa que yo he seguido durante los últimos años con la iglesia aquí en Málaga? Pues la expectativa era una iglesia que crece, una iglesia con profundas raíces en las Escrituras, y que con el tiempo pueda llegar a ser una iglesia que impacte a la ciudad, no una iglesia de barrio, una iglesia que impacte a la ciudad. Eso demanda pues una serie de decisiones, así que tú tienes como líder, como pastor, expectativas que tú quieres alcanzar. Luego, un segundo punto es la inversión en personas. Las personas es lo más importante en cualquier empresa, en cualquier iglesia, en cualquier movimiento u organización. Por lo tanto, ese talento humano hay que cuidarlo, hay que fomentarlo. ¿Cómo lo podemos hacer en la iglesia? Pues generalmente o creamos nosotros la posibilidad de enseñar en la iglesia, sea con una escuela bíblica o algo por el estilo, o también fomentamos que nuestra gente, nuestros líderes, las personas que vemos que despuntan, vayan y sean enseñadas en ciertos lugares, sean escuelas bíblicas o sean seminarios por medio de internet, que hoy en día es posible y no desgaja a la persona, al líder futuro de la iglesia, no lo desgaja de su propia iglesia, etc. Luego, potenciar el talento. Para mí eso ha sido siempre muy importante. Hay un libro bastante antiguo ya de tal Tilapo, que él habla de soltar a la iglesia. Cuando en la iglesia alguien tiene una idea, a mí siempre me ha gustado decir sí, adelante, vamos adelante con eso. Es decir, nunca ha sido mi forma de trabajar la de cortarle las alas a nadie, sino más bien soplar para que puedan desplegar las alas y puedan llegar incluso más allá de lo que se imaginaban. Eso es algo tremendo, porque la iglesia avanza en una dirección que tú estás dirigiendo desde el púlpito, desde la enseñanza, están mentalizados en esa dirección,
pero cada uno lo hace a un nivel totalmente diferente. Por lo tanto, potenciar a las personas. Si alguien quiere algo y tiene una idea, apoyarlo, darle cancha, en tanto eso no vaya en contra de la dirección de la Iglesia. Otro asunto muy importante en el liderazgo, yo creo que tú me apoyarás en eso, es la comunicación. Mantener siempre una comunicación con las personas que están haciendo las cosas. Yo, por ejemplo, y Gonzalo os lo podrá decir, no soy una persona que le gustan las conferencias, es decir, reunir al consejo, reunir a los colaboradores de la Iglesia, no, pero el uno a uno sí, un continuo ir y venir, que cada cual en la Iglesia sepa que yo tengo siempre tiempo para él, para ella, que lo voy a escuchar, que voy a tomar en serio lo que me va a decir. Comunicación. Y luego, el entusiasmo y el espíritu de superación. Yo siempre en la Iglesia he dicho que lo normal y lo natural es que una iglesia crezca, que una iglesia vaya a más, que cada año alcance cuotas más lejanas en cualquier cosa, sea en membresía, sea en actividades, sea en ofrendas, siempre a más. Y quizás lo último que os quiero decir es predicar con el ejemplo. Si vosotros algún día visitáis la iglesia de Málaga, mirad por favor en el salón principal los azulejos que hay en el suelo. Son miles. Todos han pasado por estas manos. Mirad el techo, cuántas placas hay. Prácticamente el 80% pasó por mis manos. Predicar con el ejemplo. Ser siempre el primero. A mí me gusta, me encanta delegar, pero cuando hay algo que hacer, sé tú el primero. No prediques sobre hospitalidad sin tener una casa hospitalaria. No prediques sobre entregarte al otro sin haber dado primero el ejemplo. Yo creo que ese es el mensaje más potente que un líder puede dar a los demás. Muchas gracias. Qué bendición, y tengo que decir que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho mi hermano Natanael. Y la primera regla es que podemos estar en acuerdo en estar en desacuerdo, ¿vale? No tienen que estar en acuerdo con todo lo que les comparta, pero sí estoy de acuerdo con todo lo que ha compartido el pastor Natanael. Y es un privilegio poder estar delante de vosotros, un grupo tan distinguido de líderes. ¿Y qué les puedo contar yo de liderazgo? Si vosotros habéis levantado el testimonio del Señor en Málaga por tantos años. Tal vez sí quisiera compartir una perspectiva de liderazgo muy personal que he podido desarrollar a través de los años, distintas escuelas de liderazgo a las que he asistido y distintos estilos de liderazgo que he podido practicar. He llegado a ciertas definiciones personales que se las quisiera compartir. La más básica es la definición del liderazgo. ¿Qué es liderazgo? Y creo que a veces la palabra liderazgo nos intimida porque tiene una connotación de responsabilidad, de compromiso. Y liderazgo realmente para mí es influencia. Es la capacidad que tiene un ser humano de influenciar a otro y hacerlo y ayudarlo a alcanzar metas personales y de grupo que sean de permanencia beneficiosa y que llenen las necesidades de esa persona o de un grupo. Pero de nuevo lo reducimos a esa, yo me gusta mantener las cosas simples, influencia. Y el liderazgo lo tenemos que considerar en todas direcciones, ¿no? En lo que se llama el liderazgo 360. Somos buenos liderando a veces hacia abajo y hacia los lados, ¿no? Las personas que tenemos a nuestro cargo, sea en la iglesia, un ministerio, una empresa, una organización, inclusive la familia. Eso se nos hace fácil. Más difícil aún liderar hacia arriba. Liderar a los que están por encima de nosotros en autoridad, en responsabilidad y en supervisión nuestra. También lideramos hacia los lados, nuestros amigos, nuestra familia, compañeros de ministerio. La pregunta es, ¿quién lidera el centro? A veces es el más difícil y el más descuidado. Somos buenos liderando en todas las direcciones, pero a veces
donde menos atención prestamos es en el centro. Tenemos que considerar también el liderazgo personal. Si no nos lideramos nosotros por medio de la influencia, en la obra del Espíritu Santo, la palabra de Dios, pues nos liderará otro. Nos liderarán las circunstancias. Así que simplemente dar una definición de lo que es un líder, pues para mí un líder es una persona que logra metas con y a través de otros. Si somos líderes tenemos que tener seguidores. Es difícil ser un líder de nada, ¿no? Creo que necesitamos trabajar con gente y a través de la gente, porque así trabaja el Señor con nosotros, ¿no? Él está en nosotros y trabaja con nosotros y a través de nosotros para hacer aquello que es agradable al Padre. El líder logra metas porque necesitamos producir frutos para el Señor. No me escogiste vosotros a mí, mas yo os he escogido a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. El líder produce fruto. Un discípulo de Cristo produce fruto. Entonces, lo opuesto a las metas son las excusas. Necesitamos personas que asumen responsabilidad, que pueden planificar, que saben organizar grupos, trabajar a través de desarrollar equipos, trabajar a través de equipos. Por eso es importante liderar con y a través de las personas. Y simplemente quisiera compartirles algunos elementos que yo he descubierto para mí importantes sobre el liderazgo de servicio. Cuando hablamos de liderazgo de servicio, de nuevo, tenemos que considerar el cambio paradigmático que Jesucristo introduce en Mateo capítulo 20. No elimina la jerarquía en la iglesia. Vemos que hay unos niveles de responsabilidad, de autoridad espiritual en la iglesia. Y yo creo que todos aquí estamos de acuerdo con eso. Hay personas que están en responsabilidad, a quienes la Biblia instruye y insta y manda a gobernar bien sobre la iglesia. Y esa palabra, gobernar, de nuevo, no nos debe de asustar. Lo que Jesucristo sí cambia es la motivación del liderazgo. Introduce un liderazgo, una motivación diferente. Dice que los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ella. Mateo 20, 25, ¿no? Y dice que los que mandan, ¿qué hacen? Van a controlar, van a ejercer dominio sobre las personas. Dice, mas entre vosotros no será así. Fíjense que no elimina el orden de autoridad en la iglesia, pero sí cambia la motivación del liderazgo. El que quiera ser el más grande, ¿qué dice? Hágase siervo. El que quiera ser primero, amén. Entonces hay un cambio paradigmático que sí necesitamos prestar atención a él. La motivación para ser líder, la motivación del liderazgo. Y creo que el liderazgo también va acompañado con ciertas características. Hay unos rasgos que debemos de prestar atención a ellos. Y les quiero regalar 5, rapidito. Es un acróstico que desarrollé hace un tiempo, se llama VERSO. La primera, la letra V, visión. Visión. Es difícil liderar a un grupo de personas que hacia una dirección, o es difícil a una persona seguir a un líder que no sabe hacia dónde va, ¿no? Entonces tenemos que proveer una dirección, tenemos que ver más que los demás y tenemos que encontrar la visión de Dios para nosotros. Muchas veces se nos hace difícil. Mucha gente me hace esa pregunta: ¿cómo descubrir la visión de Dios para mi vida? Y nos quedamos sentados en la banca de la iglesia 15, 20 años mirando al cielo, ¿no? Esperando ver la visión. Y yo pienso que la visión está más cerca de nosotros. Si levantamos los ojos y miramos y vemos la necesidad en la vida de alguien que yo pueda llenar, esa debe de ser mi visión. La visión nace de la necesidad del pueblo, de la necesidad de la gente. Y yo creo que eso se me hace más fácil hacer lo mío. Cuando yo tengo ya, identifico los recursos, los talentos, los dones que Dios me ha dado para llenar esa visión. Y mientras camino en esa visión, que puede ser muy pequeña, lo que sucede es que Dios va abriendo el camino y va ampliando la visión. Pero si no soy fiel en lo poco, nunca veré lo mucho. Nunca veré la visión grande. Entonces, tenemos que ser fieles en la visión que Dios nos ha dado, que tiene que ver con la necesidad del pueblo. En la entusiasmo, de verso, entusiasmo.
El entusiasmo, la palabra entusiasmo es una palabra cristiana, que la iglesia se la regaló al mundo, el mundo la redefinió y nos las ha vendido de vuelta muy caro. Porque ¿qué significa entusiasmo? Viene del vocablo griego enteos, que significa tener a Dios dentro. Dios en nosotros. Fíjense, entusiasmo, Dios en nosotros. ¿Qué dice el mundo que es entusiasmo? ¿Cuándo está el mundo entusiasmado? Cuando las condiciones a su alrededor, externas, ¿no?, a su alrededor, son favorables así. Entonces tengo entusiasmo de hacer algo si tengo el dinero, los recursos, la ropa, la aprobación, la aceptación, el clima. Entonces estoy entusiasmado de hacer algo. Jesucristo, los discípulos le trajeron almuerzo, ¿se acuerdan? Después del encuentro con la mujer samaritana. 12 fueron a comprar almuerzo para 13. Mala administración, dirían algunos. Pero llegan con el almuerzo, la bolsita de McDonald's, le dice: maestro, aquí está tu comida. Y él aprovecha esa oportunidad para hablar de entusiasmo. Y dice: mi comida es hacer la voluntad del Padre y acabar su obra. Lo que a mí me motiva, lo que me da entusiasmo, ya está dentro de mí. Amén. Pablo también le llama contentamiento. Entusiasmo, tenemos que buscar lo que ya está dentro de nosotros. El líder no puede estar mirando necesariamente cómo están las circunstancias a su alrededor. Le pregunto a los pastores cuando plantaron la iglesia por primera vez: ¿estaba todo listo? ¿Tenían el dinero, los recursos, las personas? No. Pero había entusiasmo. La R, resultados. Necesitamos producir resultados que son agradables a Dios. Muchas veces somos guiados por la ola del mundo y la sociedad secular de producir resultados numéricos, y a veces se nos olvida la calidad de los resultados que el Señor está buscando. Y los resultados los vamos a producir a través con personas y a través de personas, pero tienen que ser resultados que agraden al Padre, ¿no? En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Jesús les decía a los discípulos: y así seáis mis discípulos. Entonces es importante producir resultados que agradan al Padre. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios mismo. Hebreos 13:21 dice: haciendo Él en vosotros lo que es agradable a Él por medio de Cristo Jesús. Y yo digo, hermano, que el secreto del liderazgo es abandonarme en las manos del Señor y decir: Señor, heme aquí, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando el Señor cobra vida en mí y empieza a fluir en mí, Él hará en nosotros lo que es agradable al Padre, por medio de su vida, que ciertamente está en nosotros. Y usará nuestros ojos, nuestras mentes, nuestros labios, nuestras manos. Iremos caminando, llevaremos, trabajaremos, acompañaremos, pero es el Señor haciendo. La S, sinergia. El entero es mayor que la suma de sus partes. Es importante trabajar como un todo. Esto que estamos haciendo aquí hoy es sinergia. Somos más como uno que la suma de nuestras partes, la suma de nuestras iglesias. Entonces, como líderes tenemos que siempre buscar esa sinergia, porque un líder va a asumir roles sinergísticos, de maestro, de facilitador, de entrenador, de motivador, ¿no? Y nuestro presidente hace mucho de esos roles, ¿no? Asume distintos roles para mantenernos unidos. ¿Por dónde voy? La O. Verso. Obrero, obrera tenaz. En realidad la cualidad es tenacidad. Comenzar la carrera, obrero, obrera tenaz. Tenacidad. Comenzar la carrera, correr la carrera y acabar la carrera. Muchos líderes comienzan bien, pero no corren bien. Otros comienzan bien, corren bien, pero no terminan bien. Entonces, como líderes tenemos, el pastor decía, de dar el ejemplo. Hay que dar el ejemplo, hay que estar dispuesto a sufrir, a sacrificarse y permanecer hasta ¿cuándo? ¿Cuál es el final? Puede ser hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Amén. Entonces no vivimos por las circunstancias, sino por el mandato que tenemos de Dios, de parte del Señor, de ejercer la influencia. Les regalo esto y termino. El secreto del buen liderazgo cristiano, liderazgo espiritual, liderazgo que transforma vidas,
no solo que logra hacer cosas. Yo lo veo en la vida de Josué. Cuando murió Moisés, a Josué le preocupaba si el pueblo le iba a seguir como siguió a Moisés. Moisés era Moisés, ¿no? Y ahora él se tenía que meter en los zapatos de Moisés. Sin embargo, temía de que el pueblo no le siguiera a él como había seguido a Moisés. Y sin embargo, los ancianos van y le dicen a Moisés: Moisés, te seguiremos a ti como seguimos a Moisés. Solo le dijeron a Josué: Josué, te seguiremos a ti como seguimos a Moisés. Solo procura que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Entonces, el secreto del liderazgo cristiano, hermano, que la gente vea a Dios en nosotros. Eso es liderazgo personal. En mi relación con Dios, yo estar enchufado a esa fuente de liderazgo. Dios le bendiga. Al margen del respeto de cada tipo de iglesia, yo no sé si vosotros sabéis que yo vengo de un trasfondo bautista, ¿sí? Y 40 años dan para mucho y pues la mitad he estado pastoreando iglesias bautistas, y lo que a mí más me ha frustrado ha sido el congregacionalismo. Es decir, que un líder no pueda liderar, sino tenga que ponerse a la orden de la iglesia. De esa manera, la visión del líder sufre muchísimo, o el líder sufre muchísimo para poder realizar su visión. Si me permites un pequeño ejemplo, yo en su momento, cuando escribí la tesis doctoral, me di cuenta de que en España había dos tipos de grandes movimientos, ¿no? El histórico, que son los reformados, los bautistas, los hermanos y tal, y que generalmente tienen un tipo de liderazgo congregacionalista, donde la iglesia tiene mucho que decir. Y por la otra parte están los movimientos carismáticos, pentecostales, etcétera, que depende mucho de la visión del pastor, y donde al pastor se le apoya mucho. Desde aquel entonces, y cuando yo escribí mi tesis doctoral fue en los años 90, las cosas no han cambiado mucho. Las iglesias carismáticas pentecostales tienen líderes suficientes y gente esperando hacerlos porque pueden realizar su visión. Mientras que las iglesias de un corte más congregacionalista tienen problemas en encontrar pastores y líderes, y no estoy hablando de España, sino de toda Europa. Entonces, yo creo que el liderazgo cristiano necesita una tremenda confianza, apoyo. Es extremadamente difícil como pastor estar enseñando siempre contracorriente, viviendo siempre contracorriente. Y eso no solo tú, sino intentando llevar a toda la iglesia por ahí. Si tú no puedes liderar, si tú no puedes ir delante y poner las cosas en su sitio, aunque no vayas del todo bien encaminado, pero puedes liderar. Ahora, ir detrás, empujando y siendo tan lento como el más lento de todos es extremadamente difícil. Y eso lo vemos en América Latina más que en otras partes, pero lo estamos viendo en Europa y en otras partes, que el movimiento carismático pentecostal ya hace como un 80% de las iglesias y van a más, mientras que las otras se reducen. Y yo creo que es un asunto de liderazgo. Yo creo que es un asunto de liderazgo. La pregunta no vea qué visión más profunda llegó. Yo casi me tiemblo las piernas. ¿Cuál va a ser la pregunta para ti? Sí. Voy a hacer lo más rápido. Tu trasfondo secular, ¿cuál ha sido tu más, en contexto liderazgo, dónde ha sido lo que más te ha ayudado en el ministerio o lo que sirves a Dios? Buena pregunta. Secular no me gusta, que no creo en esto. Tu trasfondo, para que entendamos. Vale. Es interesante porque yo fui capitán de infantería de Marina de los Estados Unidos, fui agente del FBI, y en esos dos trabajos pude ejercer liderazgo de servicio. Tuve un buen pastor
En mi juventud me enseñó lo que era el liderazgo de servicio. Tenía que ver con compromiso y amor, ¿no? Estar involucrado en la vida de otro. Para mí ha sido una bendición que en esos dos trabajos seculares y aún en la empresa privada, estuve 10 años y medio en la empresa privada, pude practicar los principios bíblicos que enseño ahora, por ejemplo. Así que pienso, para ir a la pregunta que le hiciste al pastor Natanael, lo más difícil que se me ha hecho en liderar ha sido el ministerio. En la Marina, tú le das una orden a un marino y él pregunta, le dice que salte y él pregunta cuán alto, ¿no? Yo en la guerra del Golfo le decía, ve por ahí, abre un camino, un campo minado y puedes perder la vida en el proceso, y lo hacían. Gracias a Dios, ninguno perdió la vida. En el FBI, bueno, tenía una pistola que me ayudaba, ¿no? Me decía manos arriba y ponía la mano arriba. Yo tiemblo, la dos respuestas. El error que cometí fue trasladar a veces un poquito ese liderazgo militarista de gobierno, policial, al trabajo de la iglesia. Ya me frustraba porque nadie me seguía. El pastor me dijo, ahora que son todos voluntarios aquí. Aquí no es por orden, ¿no? No es por orden. Muy interesante. Pero sí, creo que el reto más grande como líder, y especialmente el ministerio, ha sido identificar o definir el carácter de las personas que uno quiere desarrollar como líderes, con las que quiere trabajar. Para mí ha sido la dificultad y creo que la desilusión más grande. Y hablando de mi fallo, ¿vale? No de las personas. Yo siento que se me ha hecho difícil y siento que he fracasado en ocasiones en identificar el carácter de una persona, y ahí simplemente necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Muy bien, yo estoy disfrutando, está interesante. No, está bueno confrontarse a pensamientos. Vamos a darles un gran aplauso pronto a ellos y entrar en otra etapa de la reunión, ¿no? Mira, solamente quiero dejar con dos frases que a mí me han ayudado en cuanto a liderazgo. Por esto me gusta hablar de esto, porque necesitamos tener foros donde podemos hablar de este tema, porque no lo necesitamos edificarnos el uno al otro. Yo solamente comparto dos frases. Uno es que me desafía a mí: sé líder que otros quieran seguir. Esa me resuena a mí. Entonces, ser líder que otros quieran seguir. Entonces, claro, no necesitas forzar nada porque gente quiere seguirte. Y la otra es, si quieres aprender a volar, tienes que estar con águilas, no con pájaros. Y eso, ¿entiendes? A veces solamente estamos con pájaros y estamos frustrados. Y yo intencionalmente quiero estar con gente donde yo quiero estar. Aunque no, ¿entiendes? Solamente ser imprimido de su fe y su altura. O sea que esos son las mías, ¿vale? Solamente quería dejarlos. Vamos a darles un gran aplauso a ellos, ¿vale?